Bueno chicos, acá ya ubicados dentro del práctico en sí, lo que vamos a hacer es tomar el primer ejercicio, el primer recibo de sueldo que vimos en el ejercicio 1, plasmarlo acá para poder saber la base de la cual vamos a empezar y ver el esquema de cómo quedaría el cálculo de los subsistemas de la seguridad social, de las contribuciones, de los aportes y las contribuciones y aportes de la obra social, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo uno por uno. Después todos los demás van a ser reiterativos, por eso los vamos a dejar para que practiquen y vamos a ver el de la jornada parcial, que es uno de los más importantes. Entonces, recordando, ¿qué tenía este recibo de sueldo? Tenía conceptos remunerativos que estaban dados por el sueldo básico, la antigüedad, el presentismo y una bonificación por título. Y luego un concepto no remunerativo por una reintegración de gastos por única vez por un curso de capacitación de 5.600. Con lo cual teníamos un total remunerativo de 26.032,64, sobre los cuales teníamos que hacer las detracciones de ley que ya vimos en la clase pasada. Hacíamos un 11% en concepto de jubilación, un 3% en concepto de INSS-JP y un 3% en concepto de obra social, ¿sí? Esto hasta acá es lo que vimos en la clase pasada, no cambió nada. ¿Qué agregamos simplemente en esta solución? Agregamos la detracción a ese sueldo de la cuota sindical y del seguro de sepelio que los dimos como parte del enunciado, que recordemos son pagos que se realizan al sindicato, que en este caso le corresponden en cabeza del empleado, por eso el empleador se los detrae como el resto de los conceptos de ley que vimos anteriormente. Simplemente consiste en aplicar el 2% sobre los 26.032 y el 1% sobre los 20.032,64. Es decir, en ambos casos es simplemente aplicar el porcentaje sobre la base remunerativa. Y de esa manera lo que vamos a hacer es, digamos, calcular el resto de las detracciones que nos estaban faltando porque no habíamos visto todavía el aporte a las instituciones sindicales. Entonces, desde el lado del empleado, este recibo de sueldo ya queda completo. ¿Por qué? Porque ya hicimos toda la parte remunerativa, toda la parte no remunerativa, todas las detracciones de ley que ya habíamos visto en la clase pasada y agregamos la parte sindical que no va por 931, repito, sino que en todo caso va abonada a través de boletas en el sindicato, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a ir un poco al esquema del cálculo manual del 931, que obviamente, digamos, el 931 se realiza en forma automática porque nosotros les vamos a estar indicando a esa forma automática de calcularlo cuál es la base sobre la cual tiene que aplicar las alícuotas. Entonces la idea es que nosotros aprendamos sobre qué base tenemos que calcular cada uno de los conceptos, porque esa es la base que luego vamos a tener que poner automáticamente para que sea calculada por el 931. Entonces, fíjense que como primera cuestión, decimos que a partir de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva se modifican las alícuotas, por eso vamos a utilizar la alícuota del 18%, contemplando que este sujeto no superó los ingresos para el tramo mediana 2, que está categorizado como PYME de acuerdo a la resolución de semipyme, con lo cual vamos a considerar que la alícuota global es el del 18% y por lo tanto estaría categorizado como un empleador que va por el inciso B del artículo 20 de la Ley de Solidaridad. Y por otro lado, recordemos que por cada empleado se va a poder efectuar una detracción de 7.003,68 proporcionada de acuerdo al tiempo trabajado, ya sea por su jornada o por el efectivo tiempo trabajado durante el periodo de 30 días. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir es que tenemos un cuadro en el cual tenemos dividido por un lado las contribuciones y por otro lado los aportes, porque recordemos que ambos van dentro del 931 a cargo del empleador. Los aportes por detracción del recibo de sueldo y las contribuciones porque las paga el empleador por su condición. Dentro de las contribuciones vamos a tener los conceptos de seguridad social, que ustedes ya vieron para qué se destinan cada uno,
jubilación, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Desempleo, INSS-JP y Exansal. Recuerden que ustedes ya vieron que una parte de las contribuciones de la obra social van al Exansal de acuerdo a la remuneración que se esté pagando. Cuando son superiores a 2.400 pesos, digamos, el porcentaje que va al Exansal es del 0,15% de las contribuciones de la obra social. Por eso fíjense que tenemos como un porcentaje de Exansal el 0,90%. ¿Eso de dónde surge? De aplicarle al 6% de las contribuciones de la obra social el porcentaje del 0,15%. ¿Sí? Volvemos a repetir. Recuerden que de las contribuciones de la obra social y de los aportes de la obra social hay una parte que se redistribuye al Exansal como seguridad social. Esa parte que se redistribuye está relacionada con, digamos, la remuneración que se paga al empleado. Cuando las remuneraciones son superiores a 2.400, el porcentaje que se va a redistribuir al Exansal es un 15% del total de las contribuciones y de los aportes a la obra social. Por lo tanto, para calcular el porcentaje que corresponde al Exansal, aplicamos al 6% de las contribuciones de la obra social el 15%. Y de ahí surge que el porcentaje es 0,90%. ¿De dónde sacamos que las contribuciones de la obra social son el 6%? De las leyes de obra social que vimos en el enunciado, en donde las sumatorias sumaban un total del 6% de contribuciones de la seguridad social, sea un empleador del inciso A o del B, porque en ese caso no hay diferenciación. Y respecto a estos índices de jubilación, asignación familiar y subsiguientes, son los índices o son los porcentajes que vimos que corresponden a un empleador del inciso B de acuerdo a la ley de solidaridad. Solamente que acá están expresados en forma de subsistema. Entonces, la primera aclaración es que con respecto a estos conceptos de seguridad social, son los conceptos a los cuales le vamos a aplicar la detracción de la base imponible. Ojo, solamente aplicaremos esa detracción a estos 4 conceptos, que son los subsistemas de la seguridad social, de las contribuciones de la seguridad social. Al Exansal no, porque simplemente es una redistribución de la contribución de la obra social, que es un concepto distinto a la seguridad social. Con lo cual, la detracción de la base imponible para el cálculo es solamente para los subsistemas de la seguridad social. ¿Cuáles son los subsistemas de las contribuciones de la seguridad social? Jubilación, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y INSS-JP. Solamente para las contribuciones. Recuerden que la ley habla de contribuciones, no habla nunca de aportes. Tampoco vamos a hacer esa detracción de la base de los aportes de seguridad social ni de los aportes de la obra social. Es decir, que detracción solo vamos a aplicar a estos 4 conceptos. No lo vamos a aplicar ni en el Exansal, no lo vamos a aplicar ni en los aportes de seguridad social, no lo vamos a aplicar en obra social, contribuciones y obra social, aportes. Tampoco lo vamos a aplicar para el cálculo de la ART, que está acá abajo, ni para cualquier otro concepto. ¿Sí? Entonces, habiendo entendido eso, solamente nos queda determinar sobre qué base imponible nosotros vamos a aplicar los porcentajes. Por lo tanto, ustedes saben que excepto la ART, de acuerdo a lo que vieron con Agustina, la base siempre van a ser los conceptos remunerativos liquidados en el periodo mensual. Por lo tanto, vamos a ver nuestros conceptos remunerativos, o sea que nuestra base estaría dada por los 26.032,64. Sin embargo, ¿qué dijimos? Si yo voy a estar calculando en primera instancia estos 4 elementos del 931, a esta base remunerativa de 26.032,64 tengo que ver si le puedo hacer la detracción de los 7.003 de los que hablábamos anteriormente. Me pregunto, ¿es un sujeto con una jornada completa? Sí, el ejercicio 1 proponía un sujeto con una jornada completa. Me pregunto, ¿trabajó efectivamente durante todo el periodo? Sí, trabajó efectivamente durante todo el periodo porque no hay una visualización en el recibo de sueldo de inasistencias o cualquier deducción de días en las que no haya
trabajado, con lo cual, ¿le corresponde la detracción completa de los 7.003,68? Sí le corresponde. Con lo cual, ¿cuál será nuestra base para estos 4 conceptos? Nuestra base va a ser 26.032,64 menos nuestra detracción de 7.003,68. ¿Sí? A esa base es a la cual nosotros le vamos a aplicar estos porcentajes. Y acá simplemente es un cálculo automático, es aplicarle el 10,77% a la base que les mencioné anteriormente y así sucesivamente con estos 4 conceptos. ¿Está? Entonces, la base sobre la que vamos a aplicar el cálculo de los porcentajes de los 4 primeros conceptos de las contribuciones de la Seguridad Social es 26.032,64 menos nuestra detracción de la base 7.368 y de esa manera obtienen estos resultados. Para cálculo del ex-ansal, recordemos que como es una distribución que viene de un concepto distinto que es la obra social, no vamos a aplicar esa detracción. Por lo tanto, los 0,90%, ¿de dónde van a provenir? Es decir, ¿sobre qué base la vamos a aplicar? Solamente sobre la base de los conceptos remunerativos, es decir, 26.032,64. ¿Sí? Si eso está claro, ya hemos resuelto casi prácticamente todo el ejercicio, es decir, no vamos a tener otra dificultad más grave que esta de la detracción. Luego lo que vamos a hacer es lo mismo con los aportes de la Seguridad Social, recordando que los aportes de la Seguridad Social no tienen detracción, porque la detracción solamente hace referencia a las contribuciones de la Seguridad Social, y simplemente va a resultar de la aplicación de, del 11% y del 3% sobre los conceptos remunerativos, que están acá, son 26.032,64. Simplemente aplicamos el 11% sobre ese concepto remunerativo y el 3% sobre ese concepto remunerativo. Nuevamente aparece el ex-ansal. ¿De dónde sale 0,45? Recordemos, sobre los aportes de la obra social, que son de un total del 3%, aplicamos un porcentaje del 15%, porque eso sería la redistribución que corresponde al ex-ansal por, por la remuneración que estoy pagando, que es superior a 2.400. Si hacemos 3% por 15%, nos da un porcentaje del 0,45. ¿Sí? ¿Y sobre qué base la vamos a aplicar? Sobre los conceptos remunerativos, que son 26.032,64. Con lo cual aquí no hay tampoco dificultad. Es decir, simplemente aplicar porcentajes sobre los conceptos remunerativos. Por lo tanto, acá tenemos la sumatoria del total de las contribuciones de la Seguridad Social, concepto al cual vamos a denominar A, y tenemos el total de los aportes de la Seguridad Social, concepto al cual vamos a denominar C. Bueno, en el siguiente video, por el tiempo que me queda, vamos a explicar esta parte del cuadro y la detracción general de los 10.000. Pero bueno, lo importante es que hayan entendido hasta acá sobre qué base estamos calculando, sobre los conceptos remunerativos. Solo para los 4 conceptos de la Seguridad Social que les acabo de marcar, procede la detracción total de los 7.003,68. ¿Por qué? Porque este es un sujeto que trabaja una jornada completa habitual y ha trabajado efectivamente durante todo el periodo mensual de liquidación. Por eso puede efectuar la totalidad de la detracción. ¿Qué es la otra cosa importante? El ex-ansal se calcula de acuerdo al porcentaje de contribuciones de seguridad social, que son el 6%, por el 15%, pero no lleva la detracción de los 7.003,68, sino que se aplica directamente sobre los conceptos remunerativos. Y lo mismo ocurre con los aportes de la seguridad social, que en ningún caso llevan la detracción de los 7.003,68.